Por eso se aterriza aquí en el medidor, para que entre limpio aquí en 0 y no tengamos problemas. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos a otro video más de su canal Tecnodata. Por aquí les traigo un video aclaratorio donde vamos a hablar sobre la puesta a tierra. Y es que hay dos tipos de puesta a tierra que se deben realizar en una casa y las funciones son muy distintas la una de la otra. En una se intenta proteger a lo que es las personas, o sea, a protegernos a nosotros de recibir una descarga eléctrica de cualquier aparato que esté en cortocircuito o que esté aterrizado, y la otra se usa para proteger la entrada, o sea, la entrada de corriente a nuestras casas, tratando de que el voltaje del neutro sea cero, o sea, de que no llegue un neutro energizado hasta nuestras casas. Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. Algo esencial que se utiliza en las puestas a tierra es esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que es esta barra que ustedes ven aquí. Esto es una barra aproximadamente, el diámetro es de 1 pulgada y es una barra de cobre de unos 2 metros de largo. Entonces esta barra de cobre, ella va enterrada en la tierra, como les voy a mostrar aquí en esta imagen que vamos a ver a continuación. Vean que aquí sale la barra y ahí la están enterrando en lo que es el jardín. Entonces esa barra va a servir para que el voltaje que no queramos que ingrese a nuestras casas, o el voltaje que no queramos que pase por nuestro cuerpo a la hora de una posible electrocución, sino que queremos protegernos, se va a disipar a través de esa barra. Esa barra va enterrada en el jardín, en la tierra, y recuerden que la tierra tiene un voltaje de cero, entonces tiene una diferencia de potencial. Entonces en la tierra se disipa, o sea, la corriente, el voltaje viaja por esa barra y se disipa en la tierra. Ustedes se preguntarán cómo se hace esa conexión. Y entonces lo que vemos aquí es que esos cables verdes son cables que están conectados a tierra. Ven que aquí están los cables pequeños y aquí hay un cable más grueso. Este cable grueso que ustedes ven aquí, viene directamente desde la barra. Vean que por aquí se va por una tubería y ese va hacia el exterior de nuestra casa y está conectado a la barra. Vean, esto que está aquí es la barra Copperwell, que ya está enterrada, y vean que tiene una conexión aquí que es un cable verde. En este caso va directamente a un toma corriente, pero esto es por cuestiones representativas nada más, pero en realidad él viene hasta el tablero eléctrico, que es este que tenemos aquí. En muchos países se le conoce como centro de carga. Bueno, este cable sale de aquí y llega hasta esta barra aquí. Entonces, ¿qué pasa con todos estos huequitos que ustedes ven aquí? Todo lo que ustedes conecten ahí va a estar conectado con esta barra, que a su vez está enterrada en la tierra. Entonces cualquier voltaje que esto adquiera se va a disipar por aquí, va a viajar por aquí y se va a disipar en la tierra. Entonces bien, ese es la puesta a tierra para protegernos de una carga eléctrica. La corriente o el voltaje va a viajar por ese cable y se va a disipar en la tierra. Y hay otra puesta a tierra que esa se hace en el medidor, que esa se pone a tierra, o sea, se conecta a tierra, y lo que es el neutro que viene desde la calle, o sea, que viene desde el tendido eléctrico. Aquí podemos observar, de aquí de este lado, este es el medidor. Entonces estos dos cables que ustedes ven aquí arriba, que es esta rayita negra y esta blanca, serían la acometida, que viene desde el tendido eléctrico de la calle, y aquí, ven que aquí están separados, aquí ya irían hasta nuestra casa, lo que sería la línea, que es lo mismo que la fase, y el neutro. Pero aquí ven que el neutro tiene una pequeña derivación y está conectado al cable verde. Y este cable verde, esto quiere decir que no se conecta a este medio círculo aquí. Y vean que está conectado a tierra. Este es el símbolo de la puesta a tierra. Entonces este cable verde iría también conectado a una barra Copperwell, pero esta sería una segunda barra Copperwell. Esta no sería la misma barra con la que tenemos conectado el tablero eléctrico o el centro de carga, sino que esta va única y exclusivamente para el neutro del medidor. Vean que aquí viene el neutro de la calle para ingresar al medidor, y del medidor pasa a lo que es el centro de carga. Pero antes de entrar al centro de carga, el neutro está aterrizado. Entonces cualquier voltaje que venga desde la calle no va a entrar hacia nuestras casas, sino que se disipa aquí en la tierra. Y entonces esa es la segunda barra Copperwell. Por eso se dice que en una casa, idóneamente, debería tener dos puestas a tierra. Una para aterrizar el neutro y una para
lo que es protección, que es la que tenemos aquí de este lado. Vean que tenemos un toma corriente con 3 salidas, que serían la línea, el neutro y este verde que tenemos aquí, que es un tornillito que va aquí de un lado, que es la tierra. Entonces cualquier problema que haya con el aparato que esté conectado aquí, que se vaya a tierra, o sea que se cortocircuite, y nosotros al entrar en contacto con él vayamos a recibir una descarga, nosotros no vamos a recibir una descarga, porque ese voltaje se va a disipar por el cable tierra, va a llegar hasta lo que es el tablero, que va a viajar por cualquier estos cables. Este cable verde que ustedes ven aquí es uno de estos, van por la tubería y llegan hasta un toma corriente. Entonces cualquier carga que vaya por cualquier voltaje que se necesite ser repelido va a viajar por este cable y va a llegar hasta aquí, hasta esta barra. Vean, el cable va a estar conectado hasta esta barra, y como esta barra está conectada a este cable, que a su vez está conectado a la barra, entonces eso se va a disipar a la barra y de esa manera nos protege de recibir nosotros una descarga. Y bueno, esas descargas pueden ser peligrosas, podemos resultar muy lesionados, hasta podemos resultar muertos. Entonces aquí tenemos lo que es la acometida. Vean que aquí tenemos lo que es el tendido eléctrico, que viene de este transformador. De este transformador tenemos 3 cables y un cable representa una fase, un cable representa otro y el otro representa al neutro. Entonces ellos llegan, vean, aquí lo tenemos, un cable fase y un cable neutro. Y de estos 3 cables es que sale lo que es la acometida. Sale una fase, llega hasta nuestra casa, llega a otra fase y llega un neutro. Y esos cables llegan hasta aquí, este punto que está aquí, que es el medidor, que sería, vamos a ver si lo tenemos por aquí, que sería el medidor. Vean que esta es la foto que les mostré hace poco, que tenemos la fase y tenemos el neutro, pero el neutro está derivado a este cable que está aquí. Este es blanco, pero él debería ser verde, y este es el que va a tierra. Entonces aquí continuamos con la fase y el neutro, y ya estos van a nuestras casas, pero el neutro ya fue intervenido a tierra. Entonces, ¿por qué se genera, o sea, por qué se aterriza también el neutro en el medidor? Para que no pase voltaje, porque nosotros tenemos este señor que está aquí, que es un transformador de voltaje, que es el que agarra las tensiones altas y las lleva a la tensión baja, que es la que nosotros requerimos en nuestra casa, que es de 220 voltios o 120 voltios por fase, dependiendo del país donde estemos. Entonces sería una fase de 110, en mi caso de mi país, una fase de 110 y el neutro. Entonces recuerden que de este tendido eléctrico, que ya tiene el voltaje correcto para nosotros conectar la acometida que va hacia nuestro medidor, se alimentan varias casas. Entonces todas las casas no tienen el mismo consumo, ya que en unas casas hay unos aparatos que consumen más y unos que consumen menos. Entonces aquí tenemos 120 voltios y el neutro lo ideal sería que esté en 0 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay una diferencia entre las cargas, porque una casa consume más y una consume menos, el neutro en este caso adquiere un voltaje tratando de equilibrar esa diferencia que hay entre las cargas, ese desbalance que existe entre fase y fase. Entonces el neutro se energiza, y como de aquí del neutro, o sea, va el cable que va hasta nuestras casas, entonces ese neutro adquiere un voltaje. Y no, o sea, no es lo ideal o no es correcto que ese neutro llegue aquí hasta nuestro medidor energizado. Ven que aquí tenemos la acometida. Entonces nosotros necesitamos que ese neutro que va a entrar hasta nuestras casas tenga un voltaje de 0. Entonces por eso aquí, como ustedes ven en la imagen, se aterriza el neutro. Entonces viene el neutro, supongamos que hay un desbalance entre cargas, este neutro que viene aquí hasta el medidor viene energizado, tiene un voltaje, y nosotros no podemos permitir que entre hasta nuestras casas con voltaje. Entonces, porque si tocamos ese neutro, o los aparatos necesitan un neutro que sea de 0, nosotros le estamos inyectando un voltaje por culpa del desbalance que hay, podemos dañar nuestros aparatos o podemos electrocutarnos. Entonces por eso se aterriza aquí en el medidor, para que entre limpio aquí en 0 y no tengamos problemas. Entonces ya espero que haya quedado claro por qué se aterriza el neutro a la hora de entrar a nuestra casa, o sea, en lo que es el medidor. Y vamos a terminar de explicar, y bueno, vamos a explicar esta parte que está aquí. Entonces aquí ya entendimos y ahora vamos con tenemos el toma corriente con puesta a tierra, y ustedes dirán, pero ¿por qué necesitamos la puesta a tierra? Y entonces vamos a explicarle. Aquí tenemos el ejemplo de una lavadora y tenemos un toma corriente con los 3 huecos, que es la fase, el neutro y la tierra.
que es este que está aquí. Y aquí tenemos un toma corriente sin puesta a tierra, que tenemos puro fase y neutro. Este ejemplo que tenemos aquí es una lavadora, igual que aquí. Y este muñeco que tenemos aquí nos representa a nosotros. Entonces nosotros estamos parados en el piso, que a su vez está en continuidad con la tierra. Y recuerden que la tierra tiene un voltaje de 0 y la línea tiene 110 voltios. Entonces se crea diferencia de potencial, y si nosotros conectamos esa línea con la tierra, vamos a cerrar el circuito. Recuerden que fase y neutro cierran el circuito, por eso neutro debe estar en 0. Hay una diferencia de potencial, cierra el circuito, viajan los electrones y permite que los aparatos funcionen. Igual pasa si nosotros conectamos la línea a la tierra, cerramos el circuito y ese voltaje se va a ir por la tierra. Entonces, una vez que sepan eso, que les quede claro eso, vamos a continuar con el ejemplo. Entonces, supongamos que por algún error esta lavadora, que es de carcasa metálica, recuerden que el metal es conductor, hubo un cortocircuito y de alguna manera o el motor se aterrizó, se cortocircuitó, y entonces queda conectado lo que es la línea con parte de la carcasa de la lavadora. Entonces esta lavadora se estaría energizando, estaría adquiriendo un voltaje, lo que es la caparazón, el armazón de la lavadora. Y si nosotros llegamos y tocamos ese armazón, la caparazón de la lavadora, y estamos obviamente parados sobre el piso, vamos a cerrar el circuito, ya que nosotros seríamos el puente que comunicaría la línea o la fase con la tierra. Recuerden que la tierra tiene voltaje 0, entonces esa corriente, ese voltaje se iría por nosotros y nos electrocutaríamos. Nosotros seríamos ese puente para cerrar el circuito. Entonces podemos sufrir graves lesiones y hasta la muerte. ¿Cómo evitamos eso? Con una puesta a tierra, que es este caso que tenemos aquí. Vamos a darle zoom aquí y vean que aquí tenemos los 3 puntos. Entonces aquí sucedió lo mismo con la lavadora se aterrizó y adquirió un voltaje, lo que es la caparazón, y nosotros que estamos parados sobre el piso la tocamos pero no recibimos una descarga. ¿Por qué? Porque tenemos un cable aquí dentro que está conectado a la armazón. El cable está conectado al armazón y está conectado a lo que es el cable. Entonces esa corriente que debería estar aquí, ese voltaje que debería estar aquí en el armazón, se va por el cable que está conectado a su vez a la misma armazón de la lavadora, y se va por ese cable. Ese voltaje que deberíamos recibir nosotros no viaja por nosotros, sino que se viaja por el cable. Por ese cable viaja a través del cable verde que les expliqué, llega hasta lo que es el tablero, o como ustedes lo conocen, que es la caja de circuito, que es donde están la puesta a tierra, el cable de puesta a tierra, que es el que les mostré. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Vean, ese cable verde del toma corriente llega hasta este punto. Este punto está en continuidad con el más grueso, y el grueso está conectado a la barra, que es esta barra que está aquí. Entonces ese voltaje que iba a ser peligroso para nosotros, que nos iba a dar a nosotros, se disipa por este cable y se disipa en la tierra, y entonces nos protege a nosotros de esa descarga. ¿Por qué se va por el cable y no por nosotros? Porque nosotros, el cuerpo de nosotros, el cuerpo humano, tiene por naturaleza una resistencia a la electricidad. Entonces esa resistencia que tiene a la electricidad es más alta que la resistencia que le presenta un cable, ya que el cable fue diseñado para que la corriente o el voltaje se traslade fácilmente por él. Entonces, como el cable le representa una menos resistencia a ese voltaje se va a disipar por el cable, se va a viajar por este cable, que en este caso es una puesta a tierra de protección, y se va a disipar en la tierra. Y entonces de esa manera nosotros estamos seguros, estamos protegidos, porque tenemos una toma tierra aquí. Entonces espero que les haya quedado clara la duda. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla aquí en los comentarios, y bueno, yo les responderé lo antes posible. Ustedes también se preguntarán que por qué en sus casas no hay eso, y es poco probable que todos la tengan en su casa, ya que poniendo estos sistemas gastaríamos un poco más, ya que tendríamos que poner más cable, tendríamos que poner 2 barras y tendríamos que pagar mano de obra. Entonces mucha gente tratando de ahorrarse eso no lo hace, pero lo ideal es que lo hagan, porque como pueden ver les puede salvar la vida y pueden ahorrar un dinero, ya que sus aparatos van a estar bien protegidos. Y bueno amigos, así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video.